Laila Top, Lekulam, bienvenidos todos, Baruch Hashem, para una noche del estudio del Tanaj, una noche para continuar intentando profundizar en los secretos del cielo, los secretos de la Torah. Vamos a dedicar este estudio por la Refuah Sholema de mi padre Jorge Gutiérrez Díaz, que Hashem murió el hambre de Refuah de Nefesh, Refuah de Guf, junto con todos los enfermos de Am Israel. Bueno, hoy vamos a continuar donde lo dejamos en el estudio anterior. Nos encontramos un poquito de contexto en Melahim Bet Perek Hei, Segunda de Reyes, capítulo 5. ¿Listo? Rápidamente un contexto para estas semanas que no pudimos estudiar con juicio, pero es Hashem retomando. Nos encontramos en un momento en el que el profeta Elisha recibe al general del ejército sirio, Naamán, el cual es enviado para ser curado de su lepra. Entonces, lo que hemos estudiado hasta ahora tiene que ver con que el rey de Israel siente que esto es una provocación de Asiria para así tener un motivo de hacer la guerra, porque ¿quién puede salvar a alguien de la Zarat? ¿Cierto? No era una enfermedad que se curara o que alguien pudiera curarle a otra persona, ¿cierto? Por eso la Torah, cuando establece las reglas del Metzorah en la Parashá Tazria y Metzorah, que es muy amplio todo lo que habla en detalle de ello, era un proceso que se demoraba muchos días, a veces meses, mientras era evaluado por un Cohen experto. Pero aquí estamos hablando que una de las sirvientas del palacio del rey de Siria era judía, que había sido tomada desde muy niña, y ella dijo: en Israel hay alguien que lo puede curar de la Zarat. Y por lo tanto, el rey de Asiria entonces envía a su general para que sea curado de su Zarat. El rey de Israel se pone muy sorprendido, muy enojado por lo que puede hacer. Para aparece el profeta Elisha. Le dice: bueno, aquí hay un profeta en Israel, envíenmelo a mí. Entonces así se hizo. Y llega el profeta Elisha. Entonces, cuando se acerca Naamán a la casa de él, ni siquiera sale a recibirlo ni a hablarle, simplemente le envía un mensajero y no le permite entrar a la casa. El mensaje que le da es que se sumerja 7 veces en el río Jordán, y después de eso se acabará la Zarat. Entonces el general sale muy enojado diciendo que hay ríos mejores en Asiria que el río Jordán. Entonces, pues sus siervos al final lo convencen, diciéndole: bueno, pero si le hubieran pedido algo muy difícil, usted lo hubiera hecho. Ahora que le están pidiendo algo tan sencillo que es meterse a unas aguas, pues hágalo. Al final, aceptó los consejos de sus colaboradores, llamémoslo de esa forma, se metió al río Jordán y emergió totalmente sano. ¿Sí? Entonces, en ese caso, él sale, volvió donde Elisha, esta vez Elisha ahora sí, le habló, salió hasta donde él y le pidió, bueno, le ofreció que le daría regalos por lo que había hecho, a lo cual Elisha dijo: no, yo no quiero ningún regalo, porque con Hashem y con la Torah no se hace negocio. Una gran enseñanza de Musar que aprendimos la clase pasada. Ok, y entonces resultó que lo único que pidió Naaman es que se dejaran llevar un poco de tierra de Eretz Israel, ¿sí? Tierra. Se lo llevó y ahí quedamos. Lo único que pidió él es que, bueno, reconoció que ahora solo existe Hashem, que no hay otros dioses, que no tienen poder, pero que le pedía, por favor, a Elisha que implorara delante de Hashem, digámoslo de esa forma, para que cuando él tuviera que ir a acompañar al rey de Asiria a postrarse ante Rimón, que era el dios de ese momento de Asiria, entonces pues que entendiera que lo hacía porque era su trabajo, pero no porque él creyera en ese dios. Allí nos quedamos en el estudio anterior. Entonces vamos a iniciar en, en el versículo 20. ¿Listo? 5:20. Son 7 versículos para acabar este capítulo. Entonces nos dice así el Tanaj. Entonces Gehazi, el servidor de Elisha, el hombre de Hashem, dijo: mira que mi amo le ha perdonado gastos a este sirio Naamán al no aceptar de su mano lo que trajo.
Tan ciertamente como que vive Hashem, yo ciertamente correré tras él y tomaré algo de él. Entonces el siervo de él dijo, pero ¿cómo así? Si le están ofreciendo un poco de dinero, ¿por qué no acepta? Bueno, y ahí hay una parte en la que yo sí entiendo que es así, ¿sí? Porque nos ha venido hablando de que había una hambruna en la tierra, el Shah había ayudado a sanar una sopa para que todos pudieran comer, y en los capítulos siguientes nos va a decir también que hubo otra hambruna, porque en esa hambruna que hubo en la época del Shah era salvaje y afectó a todo el mundo. Entonces, digamos lo que decía, en un momento de hambruna y alguien ofrece un alivio económico, ahí sí de cierta forma uno trataría de entender a que es así la actitud, ¿cierto? Pero Hashem no. Sustento proviene de Hashem, el sustento no proviene de ninguna empresa, ni de ningún jefe, ni de ningún socio, ningún compañero, ningún trabajador, ningún colaborador. No, eso depende de Akadosh Baruj Hu únicamente, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con el estilo que tenía Elisha de vida. Dijimos que era diferente a Eliyahu. Eliyahu vivía solo, Elisha vivía más con estudiantes. Eliyahu era severo, Elisha era más suave, ¿cierto? Entonces, asimismo, a Elisha, en su estilo, a él no le importaba el dinero. A él no le importaba, lo dejó claro cuando es llamado por Eliyahu para ser su sucesor y lo que hizo fue matar los bueyes con los que trabajaba y hacer un banquete para todo el mundo. O sea, su capital se lo comió y se lo bebió con todos los demás para no dedicarse al dinero, sino dedicarse solo a Hashem. Ah, bueno, eso es diferente. Ok, entonces, ahorita la vamos a profundizar un poquito más. Sigue diciendo el Tanakh. Gehazi se fue corriendo tras Naaman. Cuando Naaman vio que alguien corría tras de él, enseguida bajó de su carro para ir a su encuentro. Y entonces dijo, ¿va todo bien? A lo que dijo él, todo va bien. Mi amo mismo me ha enviado diciendo, mira, ahora mismo acaban de venir a mí dos jóvenes de la región montañosa de Efraín, de los hijos de los profetas. Dales, sí, por favor, un talento de plata y dos mudas de prendas de vestir. Ante eso Naaman dijo, anda, toma dos talentos. Y siguió instándolo y por fin ató dos talentos de plata en dos talegas con dos mudas de prendas de vestir y dio a sus dos de sus servidores para que lo llevaran delante de él. Oh, entonces hasta ahí sucedió que aprovechó Gehazi para tomar algo, para tomar una ventaja. Y entonces diríamos, hay hambruna, sus estudiantes solo comen pan y agua, entonces, ¿por qué estaría mal? ¿Cierto? Técnicamente, ¿por qué estaría mal? Vamos a ver qué explicaciones tenemos. Un momento, ya, listo. Entonces, lo primero, eh, dice Rashi que cuánto espacio había recorrido, cuánto terreno había recorrido Naaman desde la casa de Elisha hasta donde fue interceptado por Gehazi. La Torá escribe allí en este pasuk Kibrat Eretz, ¿cierto? Kibrat Eretz es una medida equivalente como a una milla. Entonces estamos hablando de que son como 1400 metros en medidas actuales, que es la universal. Ahora se pregunta el Midrash Tanhuma, entonces, ¿por qué Elisha no aceptó ningún detalle de Naaman? ¿Cierto? Dice, porque eso habría, porque eso que él le traía talentos de plata, le traía dinero en efectivo, ¿qué significaba? Es el Midrash Tanhuma. Eso había sido dedicado a la Abodazara, a la idolatría. Y dice la Torá, nada debe pegarse en absoluto a tu mano de algo consagrado a la idolatría, de Barín 13:17. Y también la Torá dice, no traerás abominación a tu casa. Entonces, ojo, el motivo principal que enumera el Midrash Tanhuma es que no quería violar esas dos mismos de la Torá. Claro, había mucha hambre y mucha necesidad. Pero si eso implicaba violar una mitzvah de la Torá, Elisha se abstuvo, mejor dijo, mejor no lo hacemos. Oh, eso es una lección de Musar impresionante. Impresionante. Si en una situación desesperada, seguro que todos lo aceptaríamos. Pero acá el Naví no lo hizo. Y es porque el dinero, si venía de parte de los asirios que tienen o tenían en ese momento fama de idólatras con ese dios que mencionaron como Rimón, que se llamaba,
Entonces, pues, lo más probable es que en algún momento circuló por la idolatría y ahora no podía ser dedicado para Shem. Tremendo, ¿no? Ahora bien, dice un libro de Musar llamado Shaarei Kedusha. Perdón, no es de Musar, es de Kabbalah. Shaarei Kedusha dice que Gehazi fue castigado por mentir en nombre de Elisha. Oh, entonces esto es diferente. Porque al final, si nos fijamos bien, Gehazi, el siervo, no tomó ventaja usando el nombre de Hashem, ni la Torá, ni la santidad de la tierra de Israel. No, simplemente Gehazi, ¿qué hizo? Habló en nombre de Elisha y dijo, mi maestro me mandó a decirle que llegaron dos muchachos de las montañas de Efraín. Entonces, por favor, denles un talento y dos prendas de ropa. Entonces, por haber usado el nombre de Elisha, ellos fueron castigados. Perdón, él fue castigado con la Zarat. Ahora vamos a ver el castigo que se le impuso, ¿no? Oh, y eso nos enseña algo muy importante. Al final de Shabbat, del Shaharit de Shabbat, cuando se hace el Musaf, lo primero que dice allí es, todo Israel tiene una parte en el mundo venidero, ¿cierto? Y luego dice, dijo el rey Shlomo, con su profunda sabiduría, mejor es un buen nombre que un buen aceite, el día de la muerte que el día del nacimiento. Aprende mucho Torah y se te entregará una abundante recompensa, pero ¿sabe que la recompensa para los justos es Leatit Labor, el mundo venidero? ¡Oh! ¡Qué bonito!, ¿no? Entonces dice el rey Shlomo, mejor es un buen nombre que un buen aceite. Y yo estoy muy de acuerdo, ¿sí? Hoy precisamente yo, miren, estos no son casualidades porque eso no era algo planeado. Yo tuve un problema hoy que afectó mi nombre. Me tocó ir a repararlo, porque es la obligación de cada uno de nosotros reparar su nombre, hacer que su nombre quede bien. Uno de mis colaboradores hizo algo en mi nombre que no debió haber hecho. Tuve que ir yo y solucionarlo. Pero la verdad que sí, dentro de mí sentí mucha ira por lo que pasó. Ahora me estoy encontrando con nuestros estudios de hoy que Gehazi aprovechó el nombre de su amo para hacer y deshacer. Algo así me pasó, parecido. Aún Hashem se solucionó bien, pero entiendo ahora sí por qué viene la Zarat, viene la lepra sobre Gehazi. Eso no puede ser así. No podemos usar el nombre de otra persona para nuestro beneficio personal. Ok, entonces aquí vamos a recordar algo muy importante que estudiamos un tiempo atrás, ¿no? Gehazi, entonces es uno de los que perdieron el Olamá, ¿cierto? Nosotros estudiamos hace un tiempo en el libro de Shmuel, más exactamente en el 22:9, que el Midrash Tanhuma nos enseñó que hay 7 personas enumeradas que perdieron el Olamá. Ahí la tengo. Perdieron el Olamá. Perdón, 3 de ellos fueron reyes y 4 de ellos fueron plebeyos. ¿Listo? Recordémonos rápidamente. Los 3 reyes que perdieron el Olamá, mencionados allí en el Midrash Tanhuma, son el rey Jeroboam, 1, 2, el rey Acab, y 3, el rey Manashe. ¿Sí? Sobre ellos estudiamos ya sobre Jeroboam y sobre Acab. No hemos estudiado sobre Manashe acá en los estudios del Tanaj. Faltan algunos capítulos para llegar a estudiar sobre él. Listo. Y los 4 plebeyos que perdieron el Olamá, el mundo venidero, no tendrán parte en él. Dice el Midrash Tanhuma, son Bilam, el malvado, Aitofel, que se suicidó por un consejo que no siguió, Absalom. 3, Gehazi, al que estamos estudiando acá. Y 4, Doeg Edomita, que mató a todos los plebeyos. Entonces ahí están las 7 personas. Da un pequeño recorderis para que nos acordemos. ¿Sí? Ahora bien, es importante también mencionar que el efecto de la lengua, el efecto de la mentira, causa siempre desastres, ¿sí? Usar las palabras para mal, para dañar, para perjudicar, eso no es bueno. Y la Torah nos ha probado eso en muchos contextos diferentes. Entonces, por ejemplo, acordémonos que el Midrash Tanhuma dice, ¿no? Que las calamidades vienen por la lengua y se le preguntó siempre a la serpiente, que por qué siempre está entre espinas, ¿cierto? Entre cercas.
Dijo la serpiente, respondió, porque yo hice una brecha en el cerco del mundo. Ella fue la primera en pasar el cerco. Recordemos que Adán puso un cerco, le dijo a Java, no lo toque ni siquiera. Pero tocar no era prohibido el fruto prohibido. La serpiente lo tocó y demostró que no le pasaba nada. Entonces Java dijo, ah, bueno, entonces también me lo puedo comer. Ok, entonces vio lo del cerco, ella se la pasa siempre en las cercas. Cuando usted ve una serpiente, es bestial aunque no les toque, pero uno cuando está en el campo es muy común, siempre están cerca de los límites, en las cercas, en las cercas, en las cercas. Dos, ¿por qué andas con tu lengua babeando? Se le preguntó a la serpiente y dijo, esa lengua me hizo hacer esa brecha en el mundo. Y tres, porque cuando muerdes matas, pero no los otros animales, o sea, sí, un animal muerde y tal vez nadie se muere, pero cuando una serpiente muerde, mata. Y respondió la serpiente, mi lengua causó la caída del hombre, los demás animales, no. Entonces el efecto es que cuando hay un problema con la lengua, entonces perjudica al que habla, al que oye y de quién se habla. Sí, el ejemplo más diciente que hemos estudiado en el Tanaj fue lo de Shaul con Doeg, con los Kohanim. Todos se murieron. Incluso David al final pagó por eso también. Sí, entonces, esto del efecto de la lengua, pues es un poquito complicado. Vamos a escuchar a Julia. Sigue, por favor, Julia. Shalom con todo, buenas noches. Sí, tocando ese punto de lo que estás diciendo sobre la serpiente, bueno, la serpiente, Hashem le dio ese castigo, ¿no? Que puede morder a una persona y prácticamente, pues, en muchos casos las personas se mueren, ¿no? Y aparte, bueno, no sé si estoy mal, también la obligó a arrastrarse, si no me equivoco, porque creo que en ese tiempo o donde ella estaba, creo que no se arrastraba. Originalmente no, sí, correcto. Originalmente parece que era, no sé, como parecido a las iguanas, con patas así para andar. O otras opiniones de Jajamín dicen que la serpiente caminaba en dos pies como nosotros. Bueno, uno de los castigos sí fue efectivamente que de ahora en adelante tenía que arrastrarse como hasta el día de hoy. Sí, el efecto es eso, la lengua, la lengua, la lengua. Precisamente, si pensamos en algunos casos de cómo la lengua trae algo negativo. Entonces, ejemplo, viaja así con Elisha, acá lo estamos viendo, Sí. ¿cierto? Hakan, te quería preguntarte, disculpa que te interrumpa, Sí, no terminé, quería preguntar algo, pero en este caso hay dos casos, ¿no? Está la serpiente que muerde y envenena, ¿no? Pero, ¿qué pasa con, por ejemplo, con la boa, con la pitón? Porque sabemos que ellas no tienen veneno mortal. O sea, ellas para poder cazar tienen que usar su cuerpo, estrangular. Bueno, ya sabemos cómo funciona. ¿Cómo funciona ahí? ¿Qué pasa con ellas ahí, en esa parte? eso se llama constricción, la manera en que ellas matan, y es asfixiando a las víctimas con la fuerza que ejercen alrededor de ella. Las otras son venenosas. Bueno, si no estoy mal dentro de la gramática española, no sé, alguien me corrige. Creo que esas se llaman serpiente, pero las que envenenan se llaman víboras, ¿sí? Entonces algo así parecido se podría deducir del hebreo. Del hebreo, Nahash traduce serpiente, pero se refiere a una serpiente que inocula veneno para matar sus víctimas. ¿Sí? Las otras pueden ser variedades, hermanitas, primas, que efectivamente su lengua, o perdón, pues sí, su lengua, su boca no produce veneno, sino lo que hacen es asfixiar. Pero bueno, si lo vemos es otra manera del Yetzer Hara de trabajar, ¿no? O sea, analicémoslo objetivamente. Así nos deja la naturaleza para que veamos también ahí todo cómo funciona el mundo. Hay unas que envenenan de una y causan un problema enorme. Sí, esa es una manera fácil de Yetzer. Pero la otra es cuando va oprimiendo de a poquito, de a poquito, de a poquito, apretando, apretando, hasta que ya una persona se asfixia y no aguanta más. Entonces, de cualquiera de las dos formas, representaría muchos de los métodos que utiliza el Yetzirah para con todos nosotros. ¿Sí? Entonces, ok. Vamos a escuchar a Camila. Sigue, Camila. Shalom, buenas noches. Buenas noches. Eh, pues yo tenía como un ejemplo de la vida cotidiana. Creo que así es
la mentira, que la mentira a veces en algunos, en algunos casos de la vida es letal, ¿no? Como cuando la gente se dedica a hacer mal, son mafiosos, y solamente una calumnia puede llevar a que una persona muera al instante, una sola cosa, algo dicho, muy mínimo. O como la mentira, como tú lo decías en el ejemplo, de la asfixia, que tú mismo te asfixia porque una mentira lleva a otra y a otra y a otra y a otra, Bola de y nieve. eso hace que tú te, del mismo estrés de seguir mintiendo, llegas a un punto donde ya estallas, o sea, donde ya no puedes seguir más con la mentira, va a llegar después de tantas mentiras, después de tantas mentiras ya no hay más para allá, sino llegar a ya que la verdad salga a la luz. Entonces siento que así representa como la serpiente que asfixia y la serpiente letal. Hay muchas veces que con solamente una palabra puedes matar a alguien, tanto físicamente como espiritualmente o emocional. Creo que a veces las palabras lastiman a las personas emocionalmente. Entonces creo que así, tú decías que así el mal hablar de las personas lastima a las dos cuando están hablando. Así mire que hace poco estuve leyendo algo secular, pero siento que tiene mucha importancia en la conexión que tenemos todos los seres humanos. Hay estudios de física cuántica que dice que todos los cerebros están entrelazados y que cuando una persona conoce a otra y así estén lejos, pero está pensando en ella o hablando de ella, puede causar sensaciones en el cerebro de la otra persona. Entonces, no solamente es espiritual, sino también es físico. O sea, el tú estar pensando en una persona y hablando de ella, también va a causar problemas físicos y espirituales en esa persona. O sea, es que nosotros a veces nos basamos en que solo somos cuerpo, pero no, nosotros somos luz. Somos una luz que está cubierta por una capa, pero tanto como esa luz espiritual se lastima también el cuerpo físico. Y creo que asimismo hay personas que generamos enfermedades a otras personas sin darnos de cuenta solo hablando, solo con hablar. Creo que eso que leí me dejó como, sí, tiene sentido en la cábala y tiene sentido en lo espiritual y en que nos enseña la Torá. El solo hablar causa mucho daño a uno y hacia los demás. Y eso Bueno, que decías de las serpientes me sorprendió porque sí, tiene sentido. Hay veces que es letal una conversación en una persona y a veces que la mentira lo lleva a asfixiarse a uno. muy bien. Bueno, lo has explicado de una muy buena manera y muy didáctica porque no tengo más que decir, lo has dicho todo. Está muy, muy, muy bien explicado. Yo me acuerdo que hace unos 3 años más o menos, conduciendo una noche después de Shabbat, en Motzei Shabbat, los sábados en la noche hay un programa en Caracol Radio. Se llama Noches de Misterio. Me encanta. Muy chévere. En uno de ellos están hablando de los muertos que vuelven a vivir. Y en ese programa entrevistaban pues a personas que clínicamente estuvieron muertos segundos, minutos. Y había un señor que estuvo muerto casi una hora. Eso es bastante improbable, eso casi no sucede. Resulta que el señor dijo que cuando estuvo en ese estado de muerte clínica, su alma, dice él, salió de su cuerpo y le fue mostrado que todos somos una luz, una chispa divina y que efectivamente estamos entrelazados unos a los otros. Y la Cábala lo explica de otra forma más interesante. ¿Cómo se llama esto? Un extracto que se lee en Shaharit que se llama el Petaj Eliyahu, ¿cierto? Después de las bendiciones matutinas, todos los líderes lo traen. Petaj Eliyahu. Abrió su discurso Eliyahu y dijo, ta, 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 ta. Dice, aquel que atenta contra otra persona, atenta contra tu unicidad. Cuando atentamos contra otra persona, estamos atentando contra nosotros mismos y contra ese mismo que nos creó. Y eso aplica para maltrato también verbal, maltrato también psicológico. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lecciones de Musar. Esto es Musar lo que estamos estudiando también acá. No nos metamos con los demás. Si vamos a opinar de algo que sea para construir, para enseñar, para que la persona pueda mejorar
las midas malas que tenga. Pero primero miremos las midas de nosotros mismos, antes de opinar sobre los demás. Antes de opinar sobre que esto hace a aquel, no, mírese a usted mismo, cada uno un momento y piense, yo en qué hago mal, en qué puedo mejorar, qué debo dejar de hacer. ¿Mm? Eso es algo, me parece a mí, totalmente vital en el estudio, en la vida, mejor dicho, no solo en el estudio. Y sobre la mentira, vamos a dar unos ejemplos que efectivamente el TANAC nos muestra. Aquí tenemos uno. Y es así, volviendo al tema, mintió sobre Elisha. ¿Qué pasó? Vamos a leer ahorita el castigo. Fue castigado por varias generaciones. No solo él, trajo desgracia a sus hijos también. Dos, Amnón y Tamar, los hijos del rey David. Amnón se hizo el enfermo para que Tamar lo fuera a atender. La violó, la deshonró y después la odió. ¿Eso qué trajo? Murió Amnón, murió Absalón. Los dos hijos mayores del rey David murieron. Número tres, eso sí ya lo estudiamos, sí, sí ya lo estudiamos. Tiene que ver con Nabot, la viña de Nabot. Jezabel utilizó testigos falsos que dañaran a Nabot, lo sentenciaron a ser apedreado y la viña le fue entregada a Acab, ¿cierto? Y luego Nabot, el alma de Nabot vino a tomar venganza, lo estudiamos hace unos capítulos atrás, hizo que Acab saliera a la guerra, siendo mentira en la boca de todos los profetas. ¿Y qué pasó? El único muerto en toda la guerra fue el que tenía que morir, el rey Acab. Entonces la mentira al final desencadenan cosas malas, cosas malas. Yo creo que mi suegra siempre decía, cuando estaba conociendo ya a mi esposa hace 20 años ya, tremendo, decía, siempre digan la verdad, no importa que sea dolorosa, no importa que esté haciendo algo malo, pero digan la verdad, vea. Ese consejo de mi suegra tiene mucho más sentido ahora que cuando yo tenía 15 años, hace 20, pero aquí lo estamos trayendo a acotación por lo que nos está diciendo el Tanakh. Todo viene por la mentira de Gehazi, ¿sí? Ahora bien, hay algo muy interesante. El versículo 23 nos dice que se bajó del carro, Naaman, y le dijo, después de escuchar a Gehazi, le dijo, por favor, toma, entonces 2 talentos y 2 vestidos, para que se lo den a esos muchachos que supuestamente llegaron de las montañas de Efraín. Dice Rashi, por favor, Se cortó, creo. se cayó el internet. Volvimos. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Alguien me escucha? ¿Me confirman? Sí, sí, yo estoy escuchando. Perdón, es que se cayó un momento acá el internet. Perdón. Ok. Gehazi, le está diciendo una hermana a Gehazi que jure que fue enviado por Elisha, porque no cree que el profeta cambiara de opinión. Entonces está diciendo, hace 10 minutos, 20 minutos atrás me dijeron, no quiero un peso de premio. Y ahora viene usted y me está pidiendo en nombre del mismo que sí quiere. Entonces, ese por favor está enmarcado, dice Rashi, en que nada más está diciéndole, tiene que jurarme que sí lo mandaron, y si no, no le entrego nada. Y ahí fue donde juró por el nombre de Elisha, usando el nombre de Elisha más bien, no, no por el nombre de Elisha, sino usando el nombre de Elisha, que había sido enviado para llevarse ese pequeño botín, ¿sí? Y la Gemara lo refuerza. Tratado de Arajim, Maseje de Arajim, página 16 en el Talmud. La palabra toma se escribe Oel, ¿sí? Toma, agarra, agarra, toma, Oel. Y de ahí se desprende que Gehazi hizo un juramento en nombre de Eliyahu, de Elisha, perdón, y por consiguiente es la Zarat una consecuencia de jurar en vano. Ah, cuando estudiamos en el video pasado está, ya que en YouTube los 11 motivos por los que da Zarat, jurar en vano es uno de ellos. Y ahí juró en vano, usando el nombre de una persona del nivel tan grande que tenía Elisha. Ok, dice la mejita de Rabbi Ishmael, la palabra Oel
Se aprende por una que será Shabbat, que Moshe, a ver, una que será Shabbat con Moshe, que está escrito en Shemot 2:21, Vayoel Moshe, que dice allí que Moshe, para tomar a Zipora como esposa, hizo un juramento a Yitro de que el primogénito sería dedicado a la idolatría. Y esto nos explica por qué un ángel quería matar a Moshe y por qué no había sido circuncidado Gershón. Ustedes nos han preguntado eso en la Torah, lo estudiamos precisamente un par de semanas atrás. Un par de semanas atrás, la parasha Shemot nos dice que Hashem quiso matar a Moshe cuando iba camino a Egipto, que Zipora se dio cuenta que era por no haberlo circuncidado, ¿cierto? Hay maneras de dedicar a los ídolos, ¿sí? Hoy, por ejemplo, en la religión más común del mundo, les echan un poco de agua en la cabeza a los bebés y eso se llama un bautizo. Les ponen un nombre y no sé qué, eso es dedicarlo a ese ídolo. Nosotros para dedicar un niño a Hashem lo circuncidamos. Ya quedó de por vida con la circuncisión, eso no es reversible. Y si lo hace reversible, creo que es muy costosa la cirugía para volverse a poner el prepucio. Ahora bien, ¿cómo explicar entonces que Moshe acaba de ser enviado a una misión para salvar a todo Israel de Mitzrayim? Y nos dice la Torah que Hashem quiso en el camino matarlo porque no había circuncidado a su hijo. La explicación que da la Mejiltá de Rabbi Ismael es que Moshe hizo un acuerdo con Yitro de dedicar el primer hijo a la idolatría y por eso no lo circuncidó. Pero ahora que Zipora le quitó el orla, le quitó el prepucio al niño, ya no puede ser consagrado a un ídolo porque ya fue consagrado a Hashem. Por eso ella lo salvó de morir y por eso ahora sí tiene explicación lógica de por qué Hashem quería acabar con él. Igual Zipora se devolvió con los niños a Mizraim y Moshe llegó solo con Aarón allí a Mizraim, cuando continúa la Torah en su relato. Sí, esto sí tiene mucha más lógica que la literalidad que nos deja con una laguna de vacío allí. ¿Sí? Camila, ibas a decir algo, perdón, sigue. Yo tenía una pregunta. En ese Sí. punto, en ese punto de la vida de Moshe, Moshe no estaba muy, ¿cómo lo puedo decir? Muy educado sobre las cosas del temor a Hashem, o sea, como no sé, como las reglas, siento yo. Yo siento que por eso él tomaría esa decisión, ¿no? Bueno, yo no diría que tanto por las reglas, sino por las circunstancias sociales. ¿Por qué? Mm, Si lo ponemos en un contexto, aunque nadie se circuncidó en Israel, y por eso tocó circuncidar a todo el mundo en el desierto, para comer el Corban Pesach, aún así se sabía por tradición de padres a hijos que había que circuncidarse el octavo día nacido. Entonces eso no era algo desconocido para Moshe. Más bien, si nos ponemos a pensar, era un forastero, huyendo, en un desierto, sin pan, sin agua, sin familia. Llega a una casa donde sí le dan ese pan, esa comida, esa familia, ¿cierto? Con total simpatía, Yitro era un sacerdote de Midian, que era un sacerdote de la idolatría. La única manera de casarse con una mujer fue hacer un negocio teniendo un hijo. ¿Sí? De todas formas, Hashem lo hizo, digamos, no sé, a las malas, digamos de esa forma, que no sucediera. Porque así hubiera sido dedicado a la idolatría o estuviera consagrado para ser dedicado a la idolatría. Después de circuncidado quedó inhabilitado por hacer de la idolatría. Pero, más allá de eso, si nos ponemos a pensar y con todo el respeto a nuestro maestro Moshe, su hijo Gershon no fue nadie, ¿sí? Fue Urubas del Botol. No tenemos sobre él nada. No fue alguien que siguiera la Torah, que siguiera Shem, o a lo mejor sí, no está registrado, pero su hijo pues no fue por lo menos del peso de los hijos de Aarón, ¿m? O como Joshua o como Caleb. No, pues de pronto esos fueron los efectos de, en medio de una desesperación de no tener a nada más ni a nadie más, una decisión que tomó errada, pero que Baruch Hashem se pudo corregir. Y creo que esa es la enseñanza. La enseñanza es que nosotros, la vida nos lleva a veces a circunstancias muy difíciles, de tiempo, modo y lugar. Y a veces toca tomar decisiones erradas. Pero lo importante es que del error se aprenda para no volverlo a cometer. Tengo otra preguntita chiquita.
Pues yo acá analizando, nos estás enseñando sobre este hombre que al mentir y utilizar el nombre de una persona para poder robar, porque en pocas palabras lo hizo así como para poder robar técnicamente. a otra persona. Eso fue lo que siento que la Sara en ese tiempo, a las personas que le daban, siento que él, pienso yo y analizo, ¿no? El contexto, la vida de todos, siento que el castigo de la Sara a las personas le da por eso, por la lengua. Porque si nos ponemos a analizar la hermana de Moshe, Miriam, ella habló mal de Moshe con Aarón y ella también le dio lepra. Sí, Sara, si no estoy mal, ella también le dio lepra. Solo fue por la oración de Moshe que su hermana fue sana, pero ella también tuvo el mismo castigo por utilizar la lengua es hablando brutal, mal ¿no? de otra persona. Eso es brutal. En el estudio anterior, no sé si de pronto no estuvieron, algunos no lo han visto, pero si no, está colgado en YouTube. Hablamos de 11 motivos por los cuales da Sadat. Uno de ellos es la lengua, efectivamente, pero no es el único. Da por 11 motivos diferentes. La cuestión es que hoy en día no da en en lo físico como era antes, que era una señal inequívoca en el cuerpo, en la carne, se veía la persona verde o roja o amarilla, dependiendo del grado de Sarat que tenía, hasta que el joven iba y lo revisaba, si estaba limpio, si seguía impuro, si aislaba el campamento, en fin, ta. Los sabios, ya de mucho más para acá, o sea, hablamos de nuestra generación, porque es de esta generación casi que esa enfermedad, dicen que la Sarat hoy en día es el cáncer, y por eso hay muchos órganos, y por eso le da a mucha gente, ¿sí? Puede ser también herencia genética, qué sé yo, pero dicen que ahora Shem, para resguardar un poco la dignidad de la persona, hace que la enfermedad esté dentro del cuerpo y no fuera. Porque antes era visible, entonces ven a una persona, uy, Sarat, ¿cierto? Y aparte tenía que tener una cadena que titilara cada que caminaba. Entonces era avergonzada, una persona quedaba avergonzada, humillada totalmente en público. Pero ahora Shem en su misericordia, en su señor, para que nadie lo sufra en público, le hace que la enfermedad le dé por dentro. ¿No? Una explicación que me parece a mí brillante. Y por eso se dice que el cáncer todo el mundo lo tiene, ¿no? Solo simplemente se desarrollan algunos. Está lista para el que va. Ok, no sé si es acerca de la cuidar de mi esposa. Los médicos dicen que el cáncer todos lo tenemos, solo que no se le desarrolla a todos. O sea que la persona que sea un recipiente digno de desarrollo de cáncer, pues sí le va a pasar. Y el que no, no. Sí, depende mucho de qué va a ser. Actualmente existe un 1% de población que sufre de lepra. Cuando estudié enfermería, nos dieron una clase sobre eso y pues obviamente la lepra es algo tan igual que la Sara como lo explica la Torá. Y pues esas personas que aún tienen lepra será algo más generacional que viene de castigos de sus antepasados para que aún la sufran de esa manera, porque esa enfermedad es terrible. Acá en Colombia hay como 3 o 4 personas que tienen lepra y la carne se descompone por sí sola. Y es una Caramba. enfermedad muy difícil de tratar a pesar de que hay vacunas. Porque cuando le da a una persona, ahí sí tiene que venir Dios primeramente a sanarlos porque es una enfermedad muy difícil de sobrellevar. Bueno, en este capítulo precisamente el castigo que se le va a imponer a Gehazi, ya lo vamos a leer, tiene que ver con que él y sus hijos quedaron pagando eso, esa acción. Y eso lo hemos hablado muchas veces. Nosotros lo que hacemos va a repercutir en esos niños que siguen después de nosotros. Y lo que nos pasa ahora es también un efecto de lo que fueron nuestros padres. Entonces, yo creo que lo que podemos hacer es mejorar un poquito siempre nuestras medidas, nuestra Torah, nuestro respeto a los demás, nuestro musar, para que ellos les toque una vida un poquito más sencilla, ¿sí? Y no sabemos si alguien que estoy padeciendo mucho, no es ni culpa de él, sino culpa de sus papás. No sabemos, o sea, eso puede pasar, la ecuación es posible la ecuación. Y pues bueno, sí, eso debe ser una cosa terrible, por eso la Torah da unas normas que dicen que tenía que estar aislado todo el tiempo del campamento, porque aparte pues es contagiosa, ¿no? Muy bien, vamos a escuchar a Julia, sigue Julia. Sí, quería agregar algo. Justo lo que estabas mencionando
de eso de lo que Hashem permite que el cáncer te dé por dentro para no avergonzarnos, ¿no? Porque tiene, por así decirlo, misericordia hacia nosotros, ¿no? Por el tema de la lengua. Puedo decir de que Hashem es muy generoso con nosotros, porque yo conozco personas que tienen una lengua que se peinan con ella, ¿me entiendes? O sea, que la lengua... y de verdad que, no diciéndolo así de chiste, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, no da risa, porque créeme, yo no soy ni muy joven, pero ni muy vieja, pero he conocido, tengo para escribir como 50 volúmenes, por así decirlo, ¿no? De todo lo que he vivido, de todo lo que he conocido, a personas que he conocido, cómo me han tratado y cómo he sobrellevado, ¿no? Todo eso. Y queda una reflexión, ¿no? Es bonito aprender lo que nos estás enseñando, ¿no? Es bonito aprender de que Hashem, a pesar de todo lo que nosotros hacemos, porque también somos humanos, nos equivocamos, se compadece de nosotros, ¿no? Nos ama, a pesar de todo lo que hablamos, cómo nos comportamos, a quién herimos. Entonces, es bonito. Gracias por enseñarnos, ¿no? Por mostrarnos cada vez que nos enseñas a nosotros los días martes estas cosas que Hashem hace por nosotros. Porque es grande, de verdad. Es grande y tenemos que mejorar cada día como personas, ¿no? Tener cuidado cómo hablamos, de quién hablamos, cómo lo hablamos, porque a veces decimos, ay, no, es que fue una bromita, fue una tontería, pero es que no sabemos cómo le va a afectar a la otra persona. Y como lo que decía Camila ahorita, no solamente somos cuerpo, somos luz, es algo que no, estamos conectados, como decía ella, ¿no? Entonces yo estaría acá rajando de ti, ¿no? Por ejemplo, estoy, y yo no sé qué estás sintiendo al momento en que yo estoy hablando de ti, ¿me entiendes? Entonces, lo he pensado mucho, lo que la explicación que dio Camila y lo que estás diciendo ahora, pues, ¿no? A pesar de todo, Hashem siempre no nos está amando, nos está como protegiendo, por así decirlo, ¿no? Aunque el cáncer no es lindo, porque muchas personas mueren de cáncer, sufren, ¿no? Pero hay que ver, pues, también, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo Gracias. importante es aprender la lección, es aprender la lección. Mira que de hecho los también dicen, creo que es en un Midrash, la verdad es que creo que es Midrash Rabbah, tal vez de la Parashá Sarat, Tatria o Metzorah, perdón, que precisamente es el único órgano de todo el cuerpo que está acostado, la lengua, para que la dejemos quieta. ¿Qué lengua tenemos una? Pero oídos tenemos dos, porque debemos escuchar más de lo que debemos hablar. Pero que aparte de que la lengua está acostadita, para que esté quietica, para que no la usemos, le dieron dos barreras, una de piedra, los dientes, y una de carne. Y aún así, qué cosa tan berraca es controlar la lengua. Difícil, pero pues eso se puede trabajar, hay que trabajarlo. Eso es cuestión de que cada uno de nosotros se esfuerce en cuidar la lengua. Eso es muy importante. Vamos a ver qué pasó entonces. Versículo 24. Cuando él llegó a Ofel, enseguida lo tomó de la mano de ellos y lo depositó en la casa y despidió a los hombres. De manera que ellos se fueron. ¿Qué es Ofel? Rashi dice que eso significa un lugar seguro, un lugar escondido. No es una ubicación en Eretz Israel, simplemente es un escondite, digámoslo de esa forma. Entonces, ¿qué hizo? Lo escondió, lo dejó a resguardo y luego despidió a todo el mundo para que no los viera Elisha. Y aquí viene algo impresionante. Esto último a mí siempre me ha impactado desde que era un niño. Dice así, él mismo entró y entonces estuvo de pie junto a su amo Elisha. Y Elisha le preguntó, ¿de dónde vienes, Gehazi? Pero él dijo, tu siervo no fue a ninguna parte. Ante esto él le dijo, ¿no te acompañó mi corazón mismo al momento que se volvió el hombre para bajar de su carro para recibirte? No puede ser. Esa sí no la creo. ¿Será que tenía circuito cerrado de televisión, le tenía un GPS, le tenía una cámara? Es que es inexplicable. Estando yo acá
en este lugar encerrado, y decirle a otra persona, yo lo vi, yo estaba al lado suyo cuando el hombre se bajó a recibirlo y a entregarle todo lo que le entregó. Y Elisha no se va muy bien todo el día de la casa de estudio de la Torá. No puede ser. Dice ahora, es tiempo de aceptar plata o de aceptar prendas de vestir, u olivares, o viñas, u ovejas, o ganado, o siervos, o siervas, de manera que la zarada de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia hasta tiempo indefinido. Inmediatamente salió delante de él, leproso, blanco como la nieve. Ahí finaliza el capítulo. Entonces es algo inexplicable. ¿Cómo es que Elisha en una ubicación diferente y sabe todo lo que pasó? ¡Wow! ¡Qué nivel tan alto! Tremendo, tremendo, tremendo. Era como el Doctor Strange. ¿Han visto el Doctor Strange? Que él se salía de su cuerpo a la dimensión astral y el cuerpo iba cayendo. Y en el mundo real no pasaban sino segundos, pero él llevaba minutos y tal vez horas afuera de su cuerpo. Esa es la única explicación que yo veo que podría ser dentro de lo posible o conocible en medio de nosotros en esta generación, que pudo haber pasado, ¿no? Quiero escuchar a Julia, que tiene la mano levantada. Quería hacer una pregunta, pero creo que me estoy adelantando. No sé, pero igual voy a preguntar. En el momento que Elisha le dice a él, se te pegará la lepra de Naamán. Tengo entendido que Naamán todavía no había ido, no le había enviado él al Jordán a que se sumergiera, ¿cierto? No, sí, ya, Todavía no. esto fue después y ya se había sanado. Ok, entonces sí puedo preguntar. Entonces la pregunta es si ya le dijo que se sumergiera. Me da risa. Ok, ve, sumérgete ahí al río Jordán. Se supone que, por así decirlo, esa enfermedad se lo va a llevar la agüita, ¿no? Como yo es que entonces, me sorprende el nivel de sabiduría que tenía Elisha, ¿no? Decirle, ok, por así decirlo, tú piensas que se lo va a llevar el agua, pues no, te equivocas, ahora se te va a pegar a ti, ¿me entiendes? No, porque Es que yo creo que así trabaja Hashem. Digamos, por sí, ejemplo, por eso. nosotros, yo sé que en nuestra generación es duro ganarse el sustento. No quiere decir que antes haya sido fácil, pero era menos duro que ahora. Y Ya, uno lo que ve que es el empleo el que produce el trabajo, o es el negocio, o es la mercancía, lo que produce el dinero. Y no, es que Hashem camufla la parnasá a través de un negocio. Pero Hashem ya le tiene destinado a una persona que le va a dar tanto dinero, se lo da. Si no es así, será después una donación, o será después una transferencia equivocada, o será que se lo encontró en la calle. Pero simplemente Hashem lo disfraza de muchas maneras. Así ya, mismo la Zarat de y Naaman. te Dicen que quería preguntar algo, y ya no voy a preguntar más, que me estoy riendo. Cuando Elisha le dice así a él, a su siervo, tiene que ver por el tema porque juró, porque cuando Naamán le pregunta, bueno, sí le pregunta, ¿no? Júrame que Elisha, ¿no? Entonces él, sin pensar, sí, yo te juro que él me ha mandado. Entonces yo creo que no se tendrá que ver algo ahí, y por eso Elisha le dice, ya, ok, entonces ahora de Naamán va a pasar a ti. ¿Tiene algo que ver? También por eso lo hizo, por eso también le dijo, por ese tema de aparte de que usaste mi nombre y aparte de que has jurado y todavía te están preguntando y tú no piensas y has dicho que sí. Sí, no, o sea, digamos que cerrando la idea de lo que tú dijiste, el río técnicamente para nuestros ojos se llevó la Zarat, se la llevó, pero no, Hashem camufló eso para que él se sintiera limpio y ya no tuviera en su piel Zarat, pero ahí quedó volando. Aquí fue que se cumplió un decreto que puso el mismo Elisha, porque ni siquiera impuso a Hashem el castigo, pero así de grande era Elisha que lo que él decretaba pasaba, ¿sí? Y una explicación ya chistosa, como tú dices, sería que preciso que así se estaba bañando más abajo en el río y se le pegó la lepra de Sara de Naamán cuando pasa por ahí. No me tienes molestando. Vamos a ver unas explicaciones que dan los Ajamim cerrando este capítulo. Lo primero es que cuando Naamán
llegó donde Elisha, perdón, cuando Gehazi debe ser, cuando Gehazi llegó donde Elisha, esto está en la Gemara en Sanedrín 107b. Este se encontraba estudiando las alajot concernientes a los 8 animales reptantes inmundos, ¿sí? La Torah nos habla en el capítulo 11 de Vayikra, se llama precisamente para Shmini, porque todo lo que habla son 8, 8, 8. Empieza diciendo que al octavo día de circuncidarse un niño. Sigue después diciendo que hay 8 animales que traen impureza vivos o muertos. Y bueno, hay como 6, 7 cosas que esa parasha habla de los 8, por eso se llama Shmini en el libro de Vayikra. Entonces dice aquí en la Gemara, cuando llega, Gehazi se mete otra vez a la casa de estudio, está estudiando Elisha los animales impuros, los 8 animales impuros. Elisha luego cuando se da cuenta de lo ocurrido le dice a Gehazi, malvado, ha llegado la hora de recibir la recompensa por estudiar la alajá de los 8 animales rastreros, ¿sí? Es decir, cada mitzvah nos da una recompensa, solo que no sabemos cuál es esa recompensa, porque cada mitzvah es una alcancía, ¿cierto? Entonces, ponerse talit tefirín, tú, decir el Kiryat Shema, tú, hacer la tefilá, tú, estudiar la Torah, tú, es una monedita que uno echa a la alcancía, la alcancía, la alcancía. Solo cuando llegue ese periodo llamado el Olama o el mundo venidero, se van a destapar las alcancías. Y mucha gente va a tener una alcancía del tamaño de un camión, de una mula. Otros, una alcancía apenas como un monederito chiquito. Eso depende de qué tanto esfuerzo hizo cada persona. Aquí le está diciendo Elisha, llegó la hora que recibas la recompensa por haber estudiado las leyes de los animales impuros. ¿Cuál es esa recompensa? Ahí tienes tus 2 talentos y tus 2 vestidos. Pero inmediatamente eso implica que perdió toda esa porción del mundo venidero. ¿Sí? Hay muchos ejemplos en la Gemara de Jajamim que pedían, que querían dinero en este mundo, pero que tenían visiones de que si en este mundo tenían todo el dinero que quisieran, entonces en el mundo venidero su parte iba a ser muy pequeñita. Por eso decían, no, mejor entonces sigamos así pasando un poco de necesidad. Sí, ok. Bueno, no hay maneras de verlo, pero digamos que acá, al momento de que Elisha expresa eso, le está diciendo, ya usted reclamó su recompensa, chao mi amor del mundo venidero. Y ahí está que es uno de los 7 que no vale el amor. De ahí se deriva de ese pasuk. Sigue diciendo la Gemara, dijo Elisha, la zarada de Naaman se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Se refiere a que todo hijo de Gehazi quedó blanco como la nieve. Y hay una prueba en el capítulo 7, entonces en 2 capítulos más adelante vamos a ver que habían 4 hombres leprosos y no da la identidad de la Torah de quiénes eran esos 4 hombres leprosos. Nos toca tomar y encerrar todo el contexto de lo que estamos estudiando y sabemos que era Gehazi con sus 3 hijos. ¿Sí? Al final, el daño colateral que produjo a su descendencia pues, lo pudo haber evitado. ¿Sí? La ambición pudo más. Creo que por eso dicen los amigos, todos nos vamos de este mundo con ni siquiera la mitad de nuestros deseos saciados. Si uno quiere 100, después va a querer 200, y así, 300, 400, y nunca va a estar saciado. Vamos a escuchar a Camila, sigue Camila. En el párrafo que tú leíste ya en la parte final, dice que indefinidamente, o sea que si nos ponemos a analizar extraordinariamente, podría haber que todavía hay descendencia de Naamán en esta tierra. A lo mejor Pues esos 3 extraordinariamente, ¿no? están en Colombia. Esos 3, 4 que están en Colombia, a lo mejor como nos explicaste ahorita, tengan un ancestro Sí, porque desde yo me Naaman. vi, pues eso era, fue un documental sobre esa enfermedad. O sea, y no es mucha población, es población súper reducida. Es población súper reducida. Sí, Entonces yo me pongo a analizar ahí, pues, Elisha era un hombre, aunque obviamente el castigo no lo designó Hashem, pero, pero la forma de pago que le hizo Elisha a su siervo, a Hashem la cumple. Yo siento que
que cuando un hombre temeroso de Hashem, así como pienso yo, como Abraham, como Isaac, como Jacob, que dan bendiciones o maldiciones, se cumplían al pie de la letra, más a un profeta que obedecía al pie de la letra las cosas de Hashem. Siento que sí, pues no lo llamo a exagerar, pero si lo llamo a analizar profundamente, puede que aún en la tierra todavía esté, porque el escrito está que dice indefinidamente, o sea, no le puso como a Caín, que le puso por tantas generaciones, que pues en la maldición que le dieron a Caín fue por generaciones, le dijeron tantas generaciones y ya ahí se corta. Creo que indefinidamente significa para siempre, ¿no? Eso sí, eso quiere decir. Ay, de hecho, yo quisiera decir algo, sí, más o menos tú lo dijiste, pero que pensemos por un momento. Si un decreto malo por una verá, que fue usar mal la lengua y jurar en nombre de otra persona, tuvo un efecto tan grave en la persona y en sus hijos, ¿cuánto más hay efectos positivos por cumplir la Torah y las misbot con nosotros y con nuestros hijos? ¿Sí? Eso es una lección también que sacamos de esta enseñanza. Aquí en cuanto a lo de, así, negativo todo, pero en cuanto a los Abot, positivo todo. Hoy seguimos llamándonos los Bene Israel, somos nosotros, ¿sí? Después de 5000 años seguimos existiendo. Bendito sea Hashem, hay judíos en todo el mundo y que estudiamos la Torah, también los hay en todo el mundo. Baruch Hashem, ustedes siéntanse muy privilegiados, muchachos, de que estudiamos el Tanakh, porque en todo Israel, en cualquier nación del mundo, el 0.01% de la población es Israel, y de ese 0.01, el 0.01 estudia el Tanaj, que somos nosotros que estamos acá. Nadie más. Nadie lo hace. Esto que estamos haciendo es algo que no se hace. Por eso Baruch Hashem es muy bueno. Es muy, 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 muy bueno. Vamos a analizar algo acá, ya para cerrar. Los sabios se preguntan por qué los estudiantes de Elisha eran pobres. ¿Sí? Porque estamos tratando de analizar qué pasó con Gehazi, se dejó llevar de su ambición y se la pasaba al lado de tremendo profeta, ¿sí? Entonces no vemos nunca que Elisha se preocupe por recibir o buscar donaciones para sustentar su yeshiva. Siempre él les decía que tenían que alimentarse con agua y con pan. Agua y pan, nada más. Eso es suficiente. Bueno, ese es el concepto de Elisha, no quiere decir que sea el único concepto, ni que tengamos que tener ese concepto. Pero era su manera de ser, su manera de profetizar. Entonces, una explicación básica que dan los Jajamín es que era una táctica para aumentar su espiritualidad, ¿sí? Puedes reducir lo físico, aumenta lo espiritual, ¿sí? Esto tiene la raíz en un concepto de la Kabbalah llamado el Tzimtzum. El Tzimtzum es la contracción. ¿Qué es ese concepto? Ese concepto nos dice que Hashem, cuando quiso crear este mundo, como no podemos estar cerca de él porque es incontenible, infinito, ilimitado, entonces él hizo como una contracción de sí mismo a la que llamó la Shejinah, ¿cierto? Y a través de eso empezó a crear este mundo y él se mantiene cerca de este mundo así, porque si él estuviera cerca del 100% de nosotros, nos extermina su santidad y su gloria en un instante, parece. Entonces, ¿qué significa eso? Que si Hashem creó el mundo limitándose a sí mismo, nos hizo espacio en su mundo, del mismo modo nosotros a su vez le damos espacio a Hashem en nuestra vida al limitarnos, ¿sí? Entre más nos limitamos, más espacio le hacemos a Hashem en nuestras vidas. He hablado mucho en estos días con las personas que trabajan conmigo y me dicen, oiga, ser judío es muy duro, ¿sí? Todo el mundo puede comer donde sea, pero usted nunca come en la calle. Todo el mundo se queda a trabajar hasta donde sea, pero usted corre el Shabbat, ¿sí? Todo el mundo nunca se acuerda de Dios, pero usted reza 3 veces al día. Tremendo. Bueno, tenemos además una imagen muy positiva, bendito sea Hashem. Y la verdad es que sí, ser un buen Israel es el camino más duro, pero da que uno le hace un gran espacio a Hashem y Hashem le da también a uno un buen espacio después. No son resultados inmediatos, pero es un trabajo de toda la vida. ¿Qué hace todo esto? La disciplina. Hace un año que estuve en la casilla, se hablaba con Camila y Fabián, que es el esposo y toda la familia, traíamos esa frase a colación. Dicen los deportistas grandes, que la disciplina te ayude cuando el talento no te alcance, ¿sí?
Y ahí tenemos un ejemplo en el fútbol, Cristiano Ronaldo. A mí no me cae muy bien su forma de ser, pero no conozco un deportista más disciplinado que ese señor. Y sea un crack o no sea un crack, la disciplina lo llevó a ser lo grande que fue la historia del fútbol. Bueno, esa disciplina es la que nos sostiene al final, incluso con Hashem. Las cosas a veces no salen bien. La vida es sufrida siempre, de la forma que sea, por el sustento, por la salud, por el amor, por cualquier parte, siempre va a haber un sufrimiento. Pero si en la disciplina cada día es constante y está el tiempo para Hashem, está el tiempo para las mismas, Hashem un día dice, vea, se sostuvo en el tiempo, ahora quitemos el sufrimiento encima. ¿Sí? Bendito sea Hashem. A mí me pasa todo el tiempo cosas así. Y bueno, decimos a Hashem por eso. Entonces le está diciéndonos aquí también que el estilo de vida severo puede ser un paso para corregir la actitud egocéntrica y poco saludable que tenía, por ejemplo, en este caso, Gehazi, ¿sí? En consecuencia, Elisha toma la decisión deliberada de limitar el compromiso material de sus alumnos para encender su fuego espiritual. Entonces, por eso dicen los Jamín, ¿quién es rico? Aquel que es feliz con lo que tiene. Pues si no está feliz, entonces va a buscar más, 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 más y nunca se va a sacar, ¿sí? Sin embargo, no deja que pasen hambre, como lo vimos en el capítulo 4 con la sopita. Todo el mundo se preocupó porque hicieron una sopita, alguien le echó un proactivo, unas hierbitas y ya era venenosa. Ya lo estudiamos, ¿no? Entonces Elisha viene y le echa harina a la sopa y cura la sopa y todos pueden comer. Baruch Hashem y comieron y sobró conforme a la palabra Hashem, como decimos en Lurka Amazon. Entonces, claro, al final sucede que limitar entonces lo material aumenta lo espiritual. Sigue diciéndonos los Gavim, existe un peligro específico para el estatus de celebridad internacional del que disfruta Elisha. Claro, es una celebridad internacional. ¿Por qué? Porque en Asiria sabían que había un profeta en Israel que podía curarlo. Es una celebridad internacional. Ok, alguien que funciona en ese nivel puede ser fácilmente llevado a una caída espiritual en un pantano de comportamiento en sí mismo y pretencioso. Sí, porque si uno es famoso, el ego se le sube mucho. Sea judío o no sea judío, el efecto es el mismo, es el mismo. Entonces dicen los Ajamim, estos amos del universo olvidan a Hashem y son absorbidos por el materialismo, como advierte la Torá de Barim 8. Entonces que así comienza a caminar por ese lamentable camino. Todo esto es Musar para enseñarnos cómo no debemos ser, donde Hashem nos da un gran sustento, un gran nombre, hay que cuidarlo. No hay que desfasarnos, no hay que dejar que los límites se queden atrás y nosotros los pasemos, no. Todo debe tener un límite para que no pasen esas cosas. Y sigue diciendo los Jajamim, se ve una diferencia pronunciada en el episodio de Naamán. ¿Por qué? Elisha permaneció firmemente anclado en el mundo de Hashem y la Torá y no se dejó arrastrar por su estatus como actor importante en la escena nacional. No le importó eso, no recibió el dinero y punto. Por otro lado, Gehazi rechaza la idea de mantener los estudiantes con modestia y no comprende cómo Elisha se niega a recibir la remuneración de Naamán. ¿Sí? Por ello Elisha desprecia a Gehazi, porque lo que hizo va en contra de todo lo que él representa. ¿Sí? Estamos tratando de entender a Gehazi. Si bien nos... Perdón. Dicen los Jajamim, si bien no se espera que todos los judíos del mundo vivan ese tipo de estilo de vida, pues eso tampoco es sencillo. Severo en todo momento, las lecciones son fundamentales para todos los judíos. ¿Cuáles son las lecciones? Ten éxito, alcanza la gloria en todos los campos, pero siempre sé humilde, amable y leal a Hashem. No dejes que el éxito y la celebridad levanten tu corazón y te alejes de lo que es más importante en la vida. Qué cosa, ¿no? Tenga éxito, alcance la gloria, pero siempre sea humilde, amable y leal con Hashem. Porque si no, hasta ahí llegó. Eso está incluso en un, ¿cómo se llama esto? En un Coelet. Coelet capítulo 11. Alégrate joven en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Haz lo que quieras y ve por el camino que quieras. Pero recuerda que de todas esas cosas te juzgará Hashem. ¿Cierto? Ok. Ya vamos a cerrar. Cuando Naaman se acerca a la casa de Elisha con sus caballos y carros, en una demostración de fuerza, Elisha ni siquiera aparece en la puerta, llamando un mensajero, ¿no?
En cambio, envió un mensajero para ordenarle a Naamán que se sumerja 7 veces en el jardín. Entonces, negarse a encontrarse con Naamán ayuda a disuadir la postura arrogante de Naamán, ¿sí? Además, después, los ayudantes le sugieren que vaya al río. También su figura arrogante queda por debajo porque aceptó. Entonces, eso significa que él entendió rápidamente dónde estuvo su problema, lo asimiló rápido y lo corrigió inmediatamente. Hay que resaltar eso positivo de Naamán. Otra persona se queda ahí, no, yo soy el general, yo soy aquí el más rico de toda Siria, más que el rey, no malas, pero aprendió la humildad, ¿sí? Y luego nos dice que el tercer paso para humillar a Naamán es bajar su sentido de sí mismo a un nivel proporcionado y saludable, reflejado en la inmersión 7 veces en el jardín. ¿Cierto? Es la base de aquellos que se sumergen 7 veces en la migbe. Hay quienes se sumergen 7 veces en la migbe. En eso sí he escuchado y estudiado muchas explicaciones de cuántas veces sumergirse en la migbe. Unos dicen que 5, uno por cada libro de la Torah, otros que 7 por el Shabbat, otros que 10 por los 10 mandamientos, otros que 13 por los atributos de misericordia, otros que 26 por el nombre de Hashem, otros que 52 por 2 veces el nombre de Hashem. O sea, hay muchas explicaciones, ¿no? De cuántas veces sumergirse en una migbe. Aquí en este caso dice los Jamim, hay quienes tienen la costumbre de sumergirse 7 veces en la migbe para acordarse de los 7 que se sumergió Naamán y tratar de encontrar en eso una humildad como la que llevó a Naamán a ser curado y a corregir y reconocer que Hashem era uno y único. ¿Sí? Ok, tremendo. Ahora, pues a mí siguen diciendo, todas las esperanzas de grandeza que Elisha había albergado para su servidor Gehazi cayeron en cascada con una rapidez espantosa y se desvanecieron para siempre. Elisha no iba a ser como Eliyahu, pues no tendría un gran hombre que lo sucediera. O sea, la excepción de Elisha es que él no tendría uno como él mismo que lo sucediera. Eliyahu fue enorme, Elisha también. Entonces se fue Eliyahu de este mundo tranquilo, porque seguía alguien con su legado de su mismo nivel. Pero Elisha sí se pone muy triste, muy deprimido, porque no hay quien lo vaya a él a continuar en sus enseñanzas. Ok, entonces al final nos sigue diciendo un líder que intenta promocionarse a sí mismo en lugar de servir a los demás, está destinado al fracaso. Y estos son letras, voy a leer algo que escribieron los jajamim de esta generación. No son mis palabras, pero parece que lo fueron. Hoy en día vemos el desafortunado fenómeno de los líderes rabínicos, que se enriquecen con sus actividades espirituales, constituyendo un Hilul Hashem. Esto lleva a la percepción de que los rabinos no crecen en la Torá, sino que la usan como vehículo para aprovecharse fehacientemente de forma financiera de todos sus seguidores. Por ese lado, yo me quedo y por ese lado estoy completamente de acuerdo con todo lo que expresaron los autores de este libro que estoy estudiando. Totalmente. ¿Ustedes han visto cuánto valen unos tzitzit? No, hombre. Yo sé que es una prenda sagrada, pero son hilos y es lana. ¿Cómo va a costar lo que cuestan unos tzitzit? ¿Han visto cuánto vale la carne kosher? ¿El pollo kosher? Hombre, ¿qué es eso? Dijeron la Torah y la volvieron un negocio. ¿Han visto cuánto vale sumergirse en una mikve? No, Hashem bendito. Este mundo está muy mal. No quiere decir que porque alguien sea judío, entonces hay que decir, ay, si es que así le provee a Hashem su parnasa. No pasó en la época de Elisha, que era tan grande. No va a pasar en la época de un rabino normalito de hoy en día. Jamás, muchachos. Jamás. Voy a escuchar a Camila. Sí, Camila. Pues yo también tenía por subsecuente muchas preguntas sobre ese tema. Uno, yo no las hago pues a cualquier persona o no hablo del tema con cualquier persona porque pues el círculo que me rodea es muy corto de conocimiento del que yo deseo aprender en este momento, ¿no? Pero siempre he tenido y he analizado yo eso que tú compartes, lo
Yo siento que para la persona que desea convertirse al judaísmo o volver a sus raíces, porque yo lo llamo así, volver a sus raíces, porque yo siento en lo personal que mi alma era judía, solamente que por situaciones siento que fui salida de este punto y aquí para volver otra vez a hacer teshuva y poder volver a convertirme. Pero hay veces donde Dios te enseña que tu alma era judía y uno como que lo entiende, uno cuando ya va creciendo un poquito más entiende esa conexión que hay. Pero sí, siempre me haces esas preguntas que yo lo debe tener una persona que quiere irse por la verdad y centrarse en Hashem, debe ser el aprender, el estudiar, lo duro, ¿no? Pienso yo. No, no siento que deba de ser duro como actualmente lo es llevar una vida judía, así como lo llamas tú, que la comida. Nosotros, pues, en nuestra capacidad con mi esposo intentamos llevar una vida lo más kosher posible y es difícil en todo el sentido de la palabra. Es muy difícil, es demasiado difícil y más cuando, digamos, tú tienes hijos y los tienes que meter a estudiar. Tú piensas, yo no puedo en cualquier jardín o no puedo en cualquier escuela, la comida, el amiguito le ofrece. Es complicado. Porque los niños, pues ellos están creciendo y sí, yo lo he visto en mi hija, ellos crecen cuando uno les enseña desde pequeños, ellos crecen con un temor a Hashem y ya mi hija dice, no, yo no como eso, o sea, ya mi hija ya entiende qué cosas comemos, qué cosas no comemos, ya lo está entendiendo, pero siento que en el ambiente en que estamos, las personas que estamos fuera de Israel, es muy complicado, o sea, es duro llevar una vida porque yo siento que lo que debería ser duro para nosotros es aprender Torah, o sea, pero uno tiene que intentar vivir una vida. Pero bueno, lo bueno es que hay muchos ríos para sumergirse. Sí. Baruch Hashem que hoy en día la información es muy universal, ¿no? Porque los libros también son caros. Sí, comprar un libro de una editorial judía cuesta dinero. ¿Sí? Yo sueño un día, con la ayuda de Shem y con el esfuerzo nuestro propio y de mi esposa y de mis hijos, que un día todas estas clases sean escritas en libros y sean regaladas a la humanidad, para que todo el mundo tenga acceso y de cualquier parte del mundo en internet a estudiar el Tanaj con todos estos secretos. Ese es mi sueño. Siento que ese es mi legado que voy a dejarle al mundo. Sí, soy aún muy joven, Baruch Hashem, pero en unos años estarán los libros del par de Torah, explicando todo el Tanaj, versículo a versículo, y ese será el legado que le dejamos a todo el mundo gratis. Okay. Yo tengo otra pregunta. Últimamente, lo ha observado, pues no quiero criticar o no quiero que se vea como crítica, como eso, que hay comunidades, sí, son comunidades que representan decir que son kosher en todo el sentido de la palabra, pero ya me parecen, o sea, no sé cómo decirlo, me parecen como si yo viera pastores predicando encima de una tril. Sí, O sea, es cierto. no, Hashem no me deje pecar y que me cuide la lengua, pero yo he visto videos que me pareciera que veo a pastores predicando encima de una tril de cómo vivir, pero se olvidaron así como las sendas antiguas, como enseñaban los sabios. O sea, escucho mucho de es que no comas, no hagas esto no, esto lo otro, o sea, como no hagas, no hagas, no hagas, pero no veo esa enseñanza antigua donde te ven, así como digamos un ejemplo, abro el libro y te digo a leer vamos a enfocarnos en esto, o sea, se han vuelto, bueno, la mujer no se puede poner eso, la mujer esto, la mujer lo otro, o sea, como muchos límites humanos, pero se olvidaron que nosotros tenemos una Torah y unos libros que nos enseñan completamente cómo vivir, solo hay que estudiarlos, no sacar más derivación. Porque actualmente, últimamente, yo soy mucho de investigar, de leer, de ver muchas cosas y siento que ahorita, literal, he visto videos donde yo siento que es ver a un hombre decir que soy rabino y tiene una equipa puesta, pero comienzan a dar es como un sermón encima de un lugar y la enseñanza y terminan el sermón, pero no se enfocaron en en una enseñanza, en una parte de la Torah, en una historia, así como lo hacían en la antigüedad, que la Torah era oral y que se sentaban con sus hijos y con sus estudiantes a comenzar a contar la Torah y a enfocarse en la Torah, no a uno mismo desglosarla con su propio conocimiento personal, sino, bueno, lea, pero enfóquese en la palabra.
No desglosen y desglosen y desglosen hasta que crean su propia Torah. Ah, bueno, eso lo dije yo hace muchos años cuando entré a muchas sinagogas. Yo he entrado aquí en Colombia, en Bogotá, de las que hay, creo que he entrado a todas las sinagogas de judíos conversos. Y en ninguna he visto que alguien se siente, abra la Torah y la explique. Se sientan y abren el Shulchan Aruch o el Yalkut Yosef o cualquier libro de Alajá. Solo les importa a todo el mundo seguir órdenes, no pensar el por qué debería ser como lo escribieron los sabios en los libros. ¿Mm? Estoy totalmente de acuerdo. Ahí están palabras, las hubiera dicho yo perfectamente. Bueno, Es muchachos. que Ay, perdón, en sigue. mi un bebé en esto, pero cuando yo, no sé si es que de niña siempre me ha pasado, pero yo siempre tengo demasiado de saber el por qué vinimos a este mundo. Yo tuve un sueño muy peculiar de niña, no lo conté, donde lo soñé cuando tenía como, no, yo tengo una memoria muy prodigiosa, Baruch Hashem por eso. Tenía 5 años y yo me soñaba dentro de un círculo redondo y dentro del círculo redondo yo estaba y estaba otra persona más. O sea, era como si yo estuviera en el vientre de mi madre y yo ahí. Fue mi primer sueño de la vida y nunca se me ha olvidado y es algo que yo digo, y dentro del vientre había otra persona más. Y ahí, y estábamos juntos, y ese sueño lo repetí muchas veces. De la edad de 5 años fui creciendo y lo repetía y tenía ese mismo sueño recurrente en las noches. Pues yo nunca supe cómo entender un sueño hasta que entré al judaísmo, hasta que comencé a ver muchas cosas, hasta que comencé a averiguar muchas cosas. Yo desde niña he tenido esa curiosidad inmensa que hay dentro de mí y en la familia que nací, de saber por qué la espiritualidad, o sea, tanta necesidad en mí desde que soy chiquitica. Entonces fui creciendo con esa inmensa curiosidad y siempre le pedía al creador del mundo. Yo fui cristiana, pero nunca me enfoqué en decir el nombre del J, sino yo siempre me limitaba a decir Dios que me buscara en algún punto de la vida, que me mostrara la verdad. Ya saben, tanto así yo investigué, o sea, libros, un punto llegué a investigar como libros de magia, de cosas así, porque yo decía, bueno, si no es aquí, no es del cristianismo, no es aquí, no es lo otro, bueno, ¿a dónde voy a llegar yo? Y me pasó, o sea, llegué a puntos hasta de leer libros que tenía mi padre, como él leía mucho también, y decir, no, pero tampoco aquí, tampoco allá, hasta que llegó el punto, hasta que Hashem se apiadó de mí y me dijo, tenga, la voy a acercar a la edad de 18 años, o sea, cumplí 18 y me acercó. Pero pasé por muchos procesos y por muchas creencias, o sea, nunca pasé por el catolicismo, pero sí pasé por muchos procesos de investigar, de leer creencias, religiones, estudié, cuando estaba en el colegio estudié el musulmán, estudié el judaísmo, todo eso lo leía y lo investigaba, y habían demasiadas religiones, yo decía, pero son demasiadas, Dios, o sea, y todos enseñan lo mismo, enseñan en seguir reglas, en seguir que tú no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, o sea, limitar a escuchar a otras personas, pero no pensar por ti mismo, sino limitarse a escuchar a los demás y no pensar. Bueno, Y ahí me creo que hiciste, eso era lo digo que me hiciste acordar de, en un par de semanas vamos a leer la Parashá Yitro, ¿cierto? Y la Parashá que... Uh-huh. Yitro es el único nombre converso que tiene una Parashá en la Torah, ¿cierto? Yitro, porque Yitro nos dice la Torah que cuando fue el cruce del Yam Suf, el cruce del Mar Rojo, llegó a donde estaba Moshe. Dijo que le escuchó y que vio también todas las maravillas que hizo Hashem con las plagas, con el Mar Rojo y ahora con el maná. Y se llama Yitro la Parashá porque fue el primer ser humano ajeno a Israel que se acercó a Hashem. Y precisamente él pasó, dice el Midrash, por todos los cultos religiosos del mundo. Por eso era un Cohen, un sacerdote, porque las sabía todas. Sabía lo de la diosa Shera, lo de Chemosh, lo del Molech, bueno, en fin, todos ese poco de dioses paganos que están mencionados en la Torah, ¿cierto? Y
descubría que eran cosas vacías, que no eran nada, nada lo llenaba, nada lo saciaba, hasta que conoció al Elohe de Israel. Por eso él llega a donde Moshe, reconociendo la unicidad de Hashem, pero no solamente eso, que Hashem le dio aparte de su honor, y fue que todo Israel salió detrás de Moshe, y detrás de Aarón, detrás de los demás, a recibirlo. Solo dos personas tuvieron ese honor. Jacob cuando llegó a Misraim, y Joseph salió y salió todo Egipto a recibirlo, y Yitro cuando llega al campamento de Israel, y sale todo Israel a recibirlo. Y esto es, para cerrar, con esto ya nos despedimos. El comentario con una foto que yo puse unos días atrás en este grupo del Par de Torah, del Rab Ariel Groisman. Y él dice, o su comentario dice, cuán preciado es alguien como nosotros, que no nacimos de vientre judío, que nos hayamos acercado a la Torah y a Hashem, porque nosotros lo escogimos. En cambio, el que nació judío, le tocó nacer judío. Ahí sí no tuvo opción. Su mérito es inferior al de nosotros que nacimos en las naciones y decidimos unirnos a Israel. Entonces, sintámonos orgullosos del camino que tenemos. El camino que escogimos es duro, muy duro, lleno de espinas, lleno de dolor, pero es Hashem. La recompensa vendrá. Constancia, constancia, constancia. ¿Listo? Amigos, perdón por estos minutos adicionales. Bendito Hashem. Me dio mucho gusto escucharlos. Hablé un poquito menos hoy. Por mí está perfecto. Más que unas clases, esto es un estudio y en un estudio se hace con las opiniones de uno, del otro, del otro, del otro. Entonces, Baruch Hashem, me encanta escucharlos, me encantan sus preguntas, sus aportes. Y nada, desearles a todos buenas noches. Baruch Hashem, en una semana vamos a estudiar sobre un hacha que flotó. Un hacha que flotó. Ese será el tema de la semana entrante. A todos, Laila Tablet Kulam, Shalom amigos.